bienvenidos a esta casa, a nuestro hotel. Nos disculpamos, esta noche hemos empezado un poquito fuera de horario, un poquito tarde. Bueno, las razones, los que estaban siguiendo la programación de ATV las saben. Hay muchísima información sobre Roboré, hay muchas cosas que le queremos contar a la gente. Pues entonces había un noticiero mucho más amplio y bueno, nos alegramos de que sea así, porque nos da pie para salir. Este fin de semana hemos decidido salir de la campaña electoral, que ustedes, como saben, es en lo que esta casa, nuestro hotel en general está, para hablarnos de lo que hoy le preocupa a la gente, que son los incendios que están sucediendo en la Chiquitanía, y por supuesto hablar de medio ambiente. Ahora mismo la Chiquitanía enfrenta una tragedia, un desastre ambiental, producto de muchos focos de calor. Llegaron a un punto de 8.000 focos de calor que se llevó 950.000 hectáreas, que pertenecen el 77% de esas hectáreas a sabanas y pajonales y el 23% de esas hectáreas a bosque. Una tragedia. Son más de 3 semanas de incendio. El humo se ha propagado por muchos más lugares que donde se está dando el incendio. El incendio en paralelo sucede en la Amazonía brasilera, sucede en parte del Paraguay. Los ojos del mundo hoy día están volcados a la Amazonía, y están volcados a la Amazonía por una razón central. La Amazonía es uno de los pulmones del mundo, es una de las reservas de mayor biodiversidad que existen en el planeta, y por supuesto hay un interés no solamente de nuestro país, naturalmente, de los países vecinos, sino del mundo entero, en que este tema pueda solucionarse rápidamente. El gobierno ha tomado muchas medidas importantes, varias medidas importantes. Sin embargo, los incendios al día de hoy no han podido sofocarse a pesar de esas medidas. Hoy Evo Morales hace 2 anuncios importantes que vale la pena que los digamos, que es uno, suspender la campaña electoral. También suspende la campaña electoral Óscar Ortiz. Son los 2 únicos candidatos que lo hacen. Y se abre a aceptar la ayuda internacional. Hace unos momentos en este mismo canal veíamos la conferencia que ha hecho el canciller Diego Pari, donde nos enterábamos que en realidad el gobierno ya estaba en tratativas con otros países desde hace varios días. Lamentablemente no lo sabíamos. Entonces, efectivamente, a ojos nuestros, a ojos de la gente que nos está viendo, pues parecía un inexplicable razonamiento. Pues hoy nos hemos enterado que está la ayuda internacional ya puesta en Bolivia. De hecho, efectivamente ya llegó ayuda de Argentina y mañana llega ayuda del Perú. Ahora, ¿cómo termina este problema? O sea, más allá de sofocar el incendio, lo que queremos saber es, en este programa, analizar cuál es la causa, cómo se está haciendo todo este tratamiento, conocer, digamos, de primera fuente en qué exactamente es lo que está sucediendo ahora mismo en la Chiquitanía. Y posteriormente hacer una reflexión: ¿qué pasa después de un incendio de esta naturaleza, de estas características? Es la primera vez que Bolivia tiene un incendio de esa naturaleza. ¿Qué pasa después del fuego? ¿Cuáles son los planes siguientes, ¿no? Para responder estas grandes preguntas, ¿no?, es que hemos invitado esta noche a el ministro de Medio Ambiente con nosotros, y por primera vez Carlos Ortuño. Carlos, es un placer tenerte en esta casa, en nuestro hotel. Has estado en el gabinete de emergencia. Te agradezco haber volado a La Paz para contarnos qué es lo que está sucediendo por allá. Bienvenido. Gracias, Susana. Como bien lo dices, estuvimos hasta el día de ayer en la tarde en Roboré como parte del Gabinete de Emergencia Ambiental, y hemos estado monitorando desde el primer momento la secuencia de acciones de este operativo complejo de control de este incendio, ¿no? Gracias por acompañarnos esta noche. Con nosotros esta noche también está Iván Zambrana. Iván, también por primera vez en esta casa, en nuestro hotel, te doy la bienvenida.
Iván, eres director de la Autoridad de la Madre Tierra. Me imagino que tu oficina también está, es parte de esto, está muy alerta con todo lo que está sucediendo y fundamentalmente nos interesa saber cuáles son las reflexiones alrededor de las políticas ambientales que ha desarrollado tu oficina. Exactamente, buenas noches. Nuestra institución se encarga particularmente de avanzar la política plurinacional sobre cambio climático y al estar bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente contribuimos desde nuestras competencias a problemas como este. Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche también está un experto en estos temas. Hemos invitado a Rodolfo Soriano. Rodolfo, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo estar acá. Me interesa mucho tu visión, una reflexión desde la sociedad civil sobre las medidas que se han tomado alrededor primero de esta gran tragedia y luego más adelante que podamos hacer una reflexión sobre las políticas ambientales en general. Muchas gracias, Susana. Un saludo al amigo ministro, a Iván, y mi pesar por esta tragedia, esta catástrofe que más allá de las miles o de hectáreas de las familias, el costo que se nos viene, millones de metros cúbicos de madera perdidos, animales perdidos, que no solo se pierden los animales, sino hasta la reproducción de las palmeras se van a ver afectadas por los monos quemados, por las vacas que no tendrán pasto. Nos va a costar mucho como país y por eso digo, de esta catástrofe somos todos responsables, no en el sentido culpable, sino en el sentido que ahora todos tenemos que trabajar para superar este terrible costo que se va a venir de pérdidas de agua, inclusive de erosión. Espero contribuir con elementos para la reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por estar esta noche en esta Casa Nos Hotel. Usted, por favor, quédese con nosotros, que después del corte iniciamos este necesario programa, primero para entender un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando ahora mismo en Roboré, y luego hacer una reflexión sobre las políticas ambientales en el país que nos toca a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Quédese. Muy buenas noches, volvemos a esta Casa Nos Hotel. Esta noche vamos a hablar de incendios y medio ambiente. Voy a aprovechar que está el ministro de Medio Ambiente con nosotros justamente para que nos haga un reporte último de la situación. Usted estuvo en el gabinete. Dos preguntas iniciales, ministro. ¿Estamos controlando los incendios? Denos una explicación detallada, por favor, de qué se trata esto. A ver, gracias, Susana. Siendo sintéticos, desde que se ha conformado el Gabinete de Emergencia Ambiental, se ha tratado justamente de sintetizar y tener reportes diarios de la evolución de la emergencia. Es un reporte que nosotros emitimos todos los días, el reporte de situación del Comando de Incidentes. El plan Tajibo es el operativo que estamos desarrollando, y esto nos permite establecer primero la afectación, cuántos municipios están afectados, número de familias, si hubiera damnificados, si hubiera viviendas afectadas, heridos, albergues, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese reporte nos permite obviamente una acción ordenada de las actividades que tiene que desarrollar tanto el Comando Conjunto como todos los voluntarios que se han ido sumando a este operativo de gran magnitud, ¿no? Si uno quiere analizar el efecto del incendio hasta el momento, hemos estabilizado en un número de familias todavía no tan grande, estamos hablando de algo así como 1.800 familias afectadas y unas 10 familias afectadas directamente, damnificadas. Esas 10 familias damnificadas, estamos hablando de personas que han sufrido la afectación, el destrozo por el incendio de sus viviendas, por lo tanto de sus medios de vida, y están en una clasificación de, digamos, familias damnificadas que tienen que recibir algún tipo de apoyo adicional. El resto de familias afectadas son obviamente habitantes de la zona que por los efectos del humo, el efecto del incendio en la quema, digamos, de pastizales y demás han sido afectados, pero no han afectado sus condiciones, sus medios de vida, ¿no? Ese es un tema muy, muy importante. Hasta el momento nosotros tenemos monitoreados en la región de la Chiquitanía y municipios aledaños 15 municipios en total, ¿no? De los 15 municipios hemos hecho toda una valoración que se hace también de forma diaria, con un reporte oficial de focos de calor forestales. Nosotros tenemos el Sistema de Información de Manejo de Bosques, el SIMBE, que desde hace 3 años atrás provee información diaria a todas las autoridades e instituciones públicas encargadas de la temática, de modo que podamos planificar
y prevenir y, digamos, activar medidas cuando el caso aconseje, ¿no? Entonces, este reporte de focos de calor nos ha podido establecer que desde que se inició los incendios a principios del mes de agosto, ha habido un incremento sustancial en el fin de semana anterior, el 17 al 18 de agosto, donde superamos los 8.000 focos de calor en un solo día. Y obviamente la activación de las medidas de trabajo que ya estuvieron desarrollando Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Gobernación, y a partir del miércoles el Gabinete de Emergencias ha logrado estabilizar de alguna forma este número de focos de calor. Según la variación de las condiciones de los días, hemos tenido entre 1.000 a 900, 850 focos de calor diario. Hoy, ¿con cuántos focos de calor estamos? Hoy, el día de hoy, hasta el reporte que yo tenía hasta el mediodía, nos hablaba de 500 focos de calor. Obviamente durante el día probablemente eso suba a esta media que hemos estado estableciendo casi todos los últimos 5 días de 900 a 1.000 focos de calor. Esa es la media que se ha mantenido casi estable durante estos 4 días desde la activación del gabinete de emergencia, ¿no? ¿Por qué un poco se estabilizaron ese número? Eso es importante mencionarlo, ¿no? A medida que se activaron las operaciones tanto aéreas como terrestres, se ha logrado ir controlando los lugares de fácil acceso, caminos, comunidades y demás. Y los que está quedando son zonas más aisladas, más alejadas de los caminos de acceso. Por lo tanto, poder atacar estos focos de calor implica justamente las operaciones aéreas, que son más complicadas. Eso le quería preguntar, ministro, el tema del supertanker, o sea, ¿está en funcionamiento o no está en funcionamiento? Decían que era 2 días, pero luego salió otra información que fue confusa. En el aeropuerto de Viru hay la suficiente cantidad de agua para cargarlo, por ejemplo, era una de las cuestiones que salía, que no había la suficiente cantidad de agua, que, bueno, en fin, salió una serie de información, le pediría que nos cuente sobre eso. No, le explico de forma rápida, ¿no? Es decir, una operación de este tipo, primero en un tiempo récord, creo yo, se ha logrado contratar un avión de las características de este 747 para que pueda desarrollar sus operaciones acá en el país. En un tiempo récord se contrató y se logró que el avión venga acá a Bolivia. El día viernes en la madrugada ya estaba el avión en Viru. Tomando en cuenta, digamos, las características técnicas y requerimientos, hemos acondicionado las condiciones necesarias de aprovisionamiento en Viru. Se ha garantizado el aprovisionamiento de agua por 2 medios. Por un medio, el convencional, que es los propios hidrantes del aeropuerto, tienen la capacidad suficiente para recargar el avión las veces necesarias, y hemos movilizado adicionalmente como un plan de refuerzo adicional una cantidad de cisternas que también pueden proveer si es que tuviéramos algún problema con el sistema de abastecimiento convencional, que es los hidrantes. ¿Cuántos voluntarios hay? Se habla también que los voluntarios no están teniendo herramientas, posibilidades de trabajo. Era una de las cosas que sostenidamente estaban saliendo como información. Como te digo, todo esto nace de una planificación, ¿no? Entonces, para hacer lo del avión, que es importante, yo creo, ¿no? Primero se ha garantizado, antes de la llegada del avión, todas las condiciones de operabilidad, de abastecimiento de combustible y de agua. Ese era un elemento. El segundo elemento que teníamos que garantizar era establecer los lugares y el plan de vuelo de este avión. Para eso hemos lanzado nosotros patrullas de reconocimiento aérea que han establecido desde tempranas horas de mañana del día viernes justamente 4 lugares que nosotros establecíamos como más críticos, y se ha determinado por la prioridad necesaria que sea justamente el sector de Taperas, el sector de Pezoe, donde sea el primer lugar donde opere la aeronave, ¿no? Una vez desarrollada esta ubicación preliminar, hay todo un operativo que tiene que justamente localizar de forma precisa las coordenadas del lugar, y para eso, no sé si se vio el operativo que se realizó, el avión viene acompañado de un avión ligero, en este caso un Beechcraft, que hace un vuelo previo como guía delante del avión principal. Entonces todo es una dinámica muy bien medida y programada, con personal en tierra en el lugar mismo de la descarga y personal en aire, ¿no? Entonces eso obviamente ha tomado ajustar. Estamos haciendo la primera operación el día viernes con pilotos recién llegados y un vuelo de varias horas de tiempos de vuelo. Los pilotos estuvieron listos pasado el mediodía y se
tomó toda la logística necesaria hasta casi las 3 de la tarde, que fue el primer vuelo que desarrolló la aeronave, ¿no? Nosotros estuvimos en el lugar, ha sido realmente espectacular la pericia que tienen estos pilotos, a primero volar un avión de semejantes dimensiones a muy baja altitud y, digamos, la eficacia en cuanto a poder localizar la descarga en los puntos que fueron predesignados originalmente, ¿no? Ministro. Con esa misma dinámica ya afinada el día de hoy, durante el día de ayer, que es decir, toda la mañana hubo 2 operaciones más y en la tarde otras 2 operaciones. Estamos hablando de un promedio de 4 operaciones al día, que eso se va a ir repitiendo en los diferentes sectores que vamos trabajando. Un elemento que sí vale la pena aclarar es que si bien el avión tiene una capacidad importante de descarga de agua, no apaga por sí solo los incendios, ¿no? Eso era lo que le quería preguntar. Apaga, por decir, al despliegue que tiene el avión y la descarga, tiene que hacerse una verificación in situ de cómo quedó la zona y el desplazamiento de operativo terrestre tiene que ir a reforzar y apagar completamente el incendio, ¿no? Entonces, es una combinación. Sobre ese operativo, la combinación está teniendo éxito porque hemos sabido que había algunos lugares donde ha pasado el avión y se ha vuelto a prender el... Sí, es algo, digamos, normal. Es decir, la eficacia de este tipo de operaciones está al 50%. Eso fue lo que los mismos especialistas del proveedor del servicio han establecido. Ajá. Entonces nosotros, obviamente, preveyendo eso, tenemos paralelamente activados las operaciones terrestres. Se tiene también, así no se ha dejado de lado todas las operaciones que previamente ya teníamos activadas. Tenemos 3 helicópteros en la zona operando. A partir del día de hoy tenemos ya 4 helicópteros operando. Tenemos varias avionetas fumigadoras que también de forma privada hemos ido poniendo a disposición y se ha contratado en los últimos 2 días, de modo que estamos trabajando una combinación, ¿no? El avión grande nos da obviamente una descarga importante, poderosa, luego tienen que entrar los grupos terrestres. La zona donde ha estado trabajando estos días se ha logrado resultados positivos, pero la dimensión también del incendio implica que se tenga que trabajar varios días, no es que con una sola pasada se va a ir corrigiendo, y por eso es importante ver este operativo como algo bien complejo. No solamente es un supertanker que va a solucionar el tema, sino todo el operativo que hemos activado. Estamos hablando de más de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas, de la policía, de bomberos especializados de la policía, de voluntarios de Fuerza SAR, de voluntarios de la bomberos de la gobernación. Tenemos todo nuestro cuerpo de guardaparques del CERNAP de la zona y zonas aledañas han sido movilizados para este fin. Entonces es un equipo humano muy grande que se está distribuyendo en diferentes frentes de trabajo y obviamente requerimos toda una logística y toda una planificación. Por eso es importante la constitución del Gabinete de Emergencia y del Comando de Operaciones en Roboré, que a partir del día de hoy se ha expandido a 2 zonas más, es de tener 3 comandos de modo que tengamos más efectivos. Vamos a tener un comando en San Ignacio, vamos a tener el de Roboré y vamos a tener el de Puerto Suárez, porque tenemos que medir muy bien y planificar las acciones, porque estamos desplazando cantidad de gente, cantidad de suministros. Tenemos que planificar las operaciones de los aéreas para que vayan a los lugares donde son más precisas. Entonces es un trabajo muy detallado y complejo, y para eso obviamente nuestras Fuerzas Armadas son las que han establecido las condiciones necesarias de operación, ¿no? Ay, Iván, vamos contigo. Quiero que nos cuentes cuál es el origen de este incendio forestal o de los incendios forestales. Bueno, en primer lugar hay que aclarar, ¿no?, que existe una relación de largo tiempo entre los fuegos, las prácticas agrícolas e inclusive fuegos naturales y la estructuración que tiene tanto la Amazonía y la Chiquitanía, ¿no? Es más, hay registros de que en los años 2004, 2007, 2010, la situación de fuegos y de incendios forestales fue bastante grande. Entonces esto continúa una tendencia. Sin embargo, lo que sí se ha notado es que en esta ocasión ha habido una confluencia de diferentes factores que han hecho que estos fuegos alcancen una magnitud que superen la capacidad de prevención que el Estado ha desarrollado, ¿no? Es la primera vez, para que la gente que nos está viendo, es la primera vez que tenemos una cantidad de incendios tan grande. En realidad no es la primera vez.
Existe en nuestro país ya desde el 2012 un programa denominado Amazonía sin Fuego que ha ido generando la capacidad que ya explicó el ministro de poder dar seguimiento a los focos de calor, a los incendios. Existe análisis histórico y estos fuegos se han dado bueno, en diferentes años. Sin embargo, así como lo describía el ministro, llama la atención de que este año haya tan pocos damnificados, lo que generalmente cuando los incendios rebasan los lugares controlados afectan a mucha gente, ¿no? En este caso, gran parte de los incendios de la Chiquitanía se han dado en lugares que son muy poco poblados, ¿no? Lo que llama a pensar que, así como sucede en este tipo de situaciones, ha habido un contagio de incendios que han sucedido en Paraguay y Brasil. Todo esto además está enmarcado en una tendencia regional que ya lo describe el informe del IPCC, que fue del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que fue aprobado hace un par de semanas. Realizó un informe llamado Informe Especial de Tierra y Cambio Climático, y ahí ya se ha visto que hay una tendencia en que en nuestra región los meses secos sean aún más secos, existan mayores vientos y en estos meses se vuelva un mayor riesgo la extensión o bueno, el desborde del manejo del fuego más allá de las áreas de cultivo, ¿no? Mientras más caliente, más posibilidades de fuego hay. Claro, hay más posibilidades de que el manejo del fuego se desborde las áreas donde se hace tumba, raza y quema y afecte a los bosques, ¿no? Se ha dicho que las normas aprobadas el 2015, que lo que habilitan es un perdonazo al desmonte que ya se había realizado, los decretos de este año que autorizan el desmonte de 20 hectáreas en el bosque, por un lado, y que permiten quemas controladas. De hecho, la primera vez en muchos años que se habla de quemas controladas en la legislación, son las culpables de lo sucedido. ¿Estarías de acuerdo con esto? Bueno, en realidad es obviamente un manejo tendencioso de la información, porque el manejo del fuego, históricamente, antropológicamente, es milenario en el Amazonas, ¿no? Ahora, obviamente, acompaña a lo que es la agricultura, y en el caso del decreto, lo que nadie dice es que modifica un decreto del 2001, que ya permitía el manejo de fuego controlado y regulado en Santa Cruz, es decir, lo extiende a Beni porque existe la intención de implementar, agricultura de arroz y de ganadería. Pero los problemas que ahora estamos viendo no son en el Beni, son en Santa Cruz, en un área que ya tenía esta autorización años atrás. Si hubiera habido una causalidad entre el decreto y los fuegos, entonces desde el 2001 veríamos una tendencia creciente en el mismo lugar y bueno, ahí podríamos atribuirle eso. En realidad es yo creo, una falta de comprensión de muchos analistas, activistas que no conocen la realidad de lo que es las tierras bajas, ¿no? Donde lamentablemente todavía uno de los métodos más costo efectivos para hacer agricultura es el manejo del fuego, ¿no? Rodolfo, ¿qué opinas de lo que están diciendo hoy nuestras autoridades? Tú sabes que en las redes sociales, no solamente en las redes sociales fundamentalmente, también lo hemos visto en los periódicos, aunque de forma, digamos, el tratamiento un poco más responsable, francamente. Si las normas fueran la única causa de los incendios, ¿por qué hay incendios en Brasil y en Paraguay? ¿Acaso tienen las mismas normas que las nuestras? Las normas no, pero la vida sí. Es decir, todos estamos claros, creo, hay un consenso que este episodio que tenemos ahora no es un elemento aislado, casual, raro, es un evento extremo de una problemática multidimensional y que ya llevamos muchos años. Como decía yo, desde el 84 empecé a ver los chaqueos en el Alto Beni, y es una curva muy tranquila de 1 hectárea por familia por año que no molesta a nadie. Y pese a que es creciente, porque en esos tiempos era como 100.000 hectáreas, ahora se habla de 300.000, una más, una menos, que se chaquea cada año en nuestro país, no siempre ha habido incendios graves. Ha habido algunos, pero no siempre. Yo me acuerdo que
Ascensión de Guarayos hace unos 15 años tenía cuerpo de bomberos y visité comunidades quemadas y trabajaba en el Instituto Boliviano de Investigación en Fuego, el IBIF. O sea, tampoco es un tema que es nuevo, pero está recurrente y creciente. Lo que sí ha cambiado es el cambio climático está incidiendo en años más cálidos y con mayores sequías, lo cual quiere decir que esto viene de muy atrás, pero va a ir a peor. Esa es nuestra apreciación. No es que el año que viene ya no va a haber o el subsiguiente. Cada vez hay más superficie chaqueada. Otro cambio clave es que los viejos, yo les llamo colonizadores a los interculturales, porque intercultural también es esta ciudad, pero los colonizadores, claro, gente de otro nicho ecológico que viene a trabajar normalmente al trópico y no tiene nada de peyorativo, se llamaban así hasta hace unos años. Los colonizadores están entrando, están llegando, están accediendo a tierras fiscales, como estas observaciones que hubo en Tucabaco hace unos 10 años en San Ignacio de Velasco, en número creciente. Entonces no es que ellos son culpables, sino que el número creciente, pero un elemento clave es que antes entraban a los trópicos húmedos. En el Chapare no se registran incendios, en el Alto Beni, en Yucumo, ahí no va a haber incendio. En la Chiquitanía sí, porque es un bosque seco, no es un bosque húmedo. Entonces cualquier toquecito puede generar consecuencias críticas. Pero un aspecto que vemos también referido o sea, hay muchos factores entonces, pero el que se refiere a las políticas es esto consideramos muchos, tema para reflexionar, para debatir, la política nacional de ampliación de la frontera agrícola. Esa política expresa, definida, también está en el plan de gobierno del movimiento al socialismo. Tiene muchas implicaciones porque el decreto, efectivamente hay mucho debate sobre el decreto. Habiendo trabajado con colonizadores en casi todo este país y con pueblos indígenas, en realidad los decretos no sirven. Ahí porque se prohibía el chaqueo. ¿Y qué va a hacer un campesino? O sea, nada. Y que los ganaderos del Beni, cuando prendes un fosforito ya llegaste tarde. Entonces, pero ampliar la frontera agrícola implica, sí, el conjunto de medidas que ahora sí se puede decir, y ahora, el fomento de los biocombustibles, la expansión de la tierra para la caña, para el azúcar, soya, etcétera, y llamemos así, el decreto lo que dice es permiso para 20 hectáreas controladas, que repito, en realidad no se controla, no sé quién de gobierno afirmó, y le doy la razón porque sucedía en todos los gobiernos, ni el 95% de los chaqueos los controla nadie. O sea, si yo chaqueo media hectárea, 1 hectárea, 4, nadie sabe nada. Entonces, el concepto de decreto controlado o chaqueo controlado es un... Es más bien, eufemismo. ojalá que fuera chaqueo controlado. Ojalá que fuera chaqueo controlado. Exactamente. Ahí, Rodolfo, nos quedamos. Le voy a preguntar. Ministro, ¿hay una sensación en la población, lo que uno lee en redes sociales, etcétera, ¿no? Aquí vamos a hacer, en este programa nos vamos a sincerar, porque creo que es necesario. La situación, que el gobierno gestiona muy mal el medio ambiente, que no tiene una política clara sobre el medio ambiente y que de hecho son las políticas y los decretos que estarían sacando son atentatorios a el medio ambiente. ¿Qué opina usted sobre esto y qué nos puede decir al respecto? Yo creo que es una valoración bien injusta, ¿no? Yo creo que el gobierno, estos 13 años, ha intentado más bien innovar en muchas medidas, como dice muy bien Rodolfo, había muchas restricciones y muchas normativas que evidentemente prohibían ciertas actividades, pero también desconociendo la realidad, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la aplicación de la ley 337, la ley de apoyo a la producción de alimentos, con esa regularización de superficies de desmonte y demás, lo que pretende es tratar de incidir de que ese conjunto importante de productores de todo tamaño, desde grandes productores hasta pequeños productores, migren de la ilegalidad
a una legalidad. Es decir, no es posible que sigamos teniendo chaqueos, sigamos teniendo quemas descontroladas, habiendo obviamente condiciones ahora de poder medir la incidencia de estas prácticas y poder generar mecanismos ordenados de planificación, ¿no? Es necesario probablemente ampliar la frontera agrícola por unas metas de desarrollo que requerimos. Tenemos obviamente el tema de no solamente biocombustibles y demás, sino parte de la estructura fundamental de las políticas públicas en el país es también garantizar la producción de alimentos, no solamente ahora, sino en un futuro, no pensando solamente en las necesidades vigentes de la población, sino también hacia adelante. Y si uno analiza la actitud que tienen los suelos en el país, hay posibilidad de ampliar la frontera agrícola, obviamente teniendo los cuidados y de forma razonable. Muchas de las medidas que generan ahora mucha polémica son justamente acciones que ha puesto sobre la mesa el gobierno para tratar de regularizar y legalizar estas prácticas que son complejas obviamente de ser digamos controladas, ¿no? Yo doy mucho valor, por ejemplo, a una norma que recién está fresquita, es la ley 1171, que es la ley de uso y manejo racional de quemas, que establece cómo justamente dar incentivos y formas para que el agricultor que va a realizar un chaqueo, va a hacer un desmonte con fuego, lo haga tomando en cuenta las previsiones y las consideraciones necesarias para que ese manejo no genere algún tipo de efecto negativo. Y eso sí se puede hacer. Es decir, nosotros tenemos, lo puede corroborar Iván después, un programa muy exitoso en prácticas concretas, se ha denominado el programa Amazonía sin Fuego, donde se ha podido demostrar que aplicando y manejando bien el fuego para el tema de desmontes y demás, pudiendo introducir algunas otras prácticas adicionales, es posible que el agricultor encuentre formas amigables, digamos, con el medio ambiente para desarrollar sus actividades productivas. No somos enemigos de las actividades productivas, ¿no? Iván, ¿cuáles son estas prácticas? Porque sí, eso es una cosa que preocupa mucho, ¿no es cierto? O sea, bien Rodolfo lo dice, el chaqueo no es un invento nuevo, no es un invento de hace 10 años, se ha chaqueado siempre, pero es donde se chaqueaba, ¿no es cierto? Es evidentemente en un bosque mucho más húmedo también, ¿no? En lugares más húmedos, ¿no? Donde el fuego tampoco se proliferaba, ¿no? Pero la legislación, la indica el ministro, está hablando por primera vez de chaqueo controlado, ¿no? O sea, se está hablando de quemas. Yo creo que la ley tiene que reflejar la realidad, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no es cierto? Más allá de reflejar la realidad, ¿qué opciones le está dando el gobierno a estos campesinos para que dejen de chaquear? Porque así está bien que leamos la realidad, pero no es una realidad que es amigable con el medio ambiente o está muy al hilo de provocar un desastre como el que ahora estamos viviendo o como el que hemos vivido antes. De pronto yo recuerdo en el tema de lo de Sama, tú recuerdas, fue la quema de una persona que provocó un desastre ambiental que hoy mismo no han recuperado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las políticas claras que tiene el gobierno para que los propietarios o quienes acceden a estas prácticas que existen, ¿no es cierto?, lo hagan de una forma más amigable, más razonable, o que migren del chaqueo a otras formas, no lo sé? Bueno, hay que aclarar varias cosas, ¿no? En primer lugar, es importante hacer notar que cuando uno habla de lo que se ha hecho, uno tiene que necesariamente comparar tanto con lo que se hace en otros países como lo que se ha hecho hasta antes de que se inicie este gobierno, ¿no? Se habla de que ahora las normas ambientales son más laxas o son peores. Sin embargo, la única norma ante la cual la gente romántica del pasado puede hacer referencia es a la ley 1333, que es insuficiente, que mencionaba o generaba un marco para el funcionamiento solamente de actores privados, asumiendo que el Estado no se iba a involucrar en lo que es las actividades económicas. Y también, eso es importante, el régimen, por lo tanto, de bosques y el régimen agropecuario no dependía de una planificación del Estado, dependía de la correlación de fuerzas entre los actores privados respecto a ese gobierno, ¿no?
como bien lo dice el ministro, ahora existe la posibilidad de hacer una planificación integral del Estado, ¿no? Existe un nuevo enfoque que parte de la Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra y que se va construyendo a partir de normas como la que tú mencionabas del manejo racional de quemas, y también parte con que se generen las capacidades necesarias en el Estado y en la gente para poder racionalizar el uso de una herramienta como el fuego, ¿no? Particularmente la Autoridad de la Madre Tierra y obviamente como parte del Ministerio de Medio Ambiente participó en la elaboración de estas herramientas. Por ejemplo, este es un ejemplo, es solo un ejemplo, una guía metodológica para exactamente lo que decías, ¿no? Para prevención, control de alternativas y usos de fuego, ¿no? Este es solamente una de las herramientas que se hace, pero además lo más importante Con esto capacitan, por favor la cámara, capacitan a la gente. Esto sirve para que ustedes vayan a las comunidades, les enseñan a las personas, es decir, porque claro, la guía está desarrollada, pero ¿cómo hacen? Bueno, esto ha tenido varias fases, ¿no? En la segunda fase ha participado la Autoridad de la Madre Tierra y en la tercera fase se ha transferido todas esas capacidades a la Dirección Forestal y el trabajo que hacen con los municipios es permanente, ¿no? Se han generado más de 20 municipios, brigadas de prevención de incendios en 20 municipios, se ha dotado de material y de insumos a gran parte de ellos, y es algo que no se hace solamente en esta época, en la época que inician los chequeos, como bien lo describía, inclusive el sistema que monitorea los focos de calores también ha sido nutrido por este tipo de acciones. Pero esto, evidentemente, tal vez es importante mencionar, necesita escalarse más, porque existen nuevos actores, existe no solamente... A veces se habla de los colonizadores, que yo también comprendo que no es por un tema de la palabra, pero cuando uno ve cómo se refiere la gente a los colonizadores o a los cocaleros, se los ve como enemigos, ¿no? Y no se entiende de que el Estado está generando, a partir de la Constitución, está compensando una deuda histórica que ha tenido con un montón de gente que no han tenido tierras y que, bueno, ahora se les está dando y requiere el Estado y la sociedad civil y las ONGs y la universidad poder darles las capacidades para manejar esa tierra, ¿no? Y el Estado de diferentes maneras lo ha intentado, lo ha logrado con un éxito muy importante en ciertos lugares, pero evidentemente las condiciones de cambio climático, la exacerbación de estas condiciones que favorecen al desborde de los fuegos, nos obligan a también pensar en cómo estructuralmente vamos a cada vez ir reduciendo estas actividades y reemplazándolas por otras. Rodolfo, ¿cómo evalúas lo dicho? Hay ambientalistas que creen que tenemos, por ejemplo, la misma responsabilidad en el cambio climático que los países industrializados, porque los hay, ¿no? Otros que creen que en Bolivia no existe ningún tipo de política favorable al medio ambiente. Es decir, tú sabes que con el tema del medio ambiente se han desarrollado una gran cantidad de mitos que a veces contaminan la comprensión de la relación del propio Estado y del propio ciudadano con el medio ambiente, porque los alimentos no salen del supermercado, ¿no ve? Salen de algún sitio. Es decir, a veces existe un poco esa preocupación de nuestra lectura sobre cómo nos relacionamos en cuanto a política pública y la relación personal con Bueno, el problema es que ahora está contaminado con el preelectoral, entonces cualquier cosa es buena para dar y recibir, ¿no? Pero mirando digamos, cuando dices representante de la sociedad civil, no es que represento a nadie exactamente, pero como conocen algunos colegas, no, de haber estado abajo en la mayoría de muchos pueblos indígenas. ¿Cómo ves el mundo allá abajo? Más allá de si alguien opinó, dejó de opinar, lo que llega. Entonces, yo puedo decir que legislación boliviana existe. Yo diría que es la mejor del mundo. La ley de la madre tierra es hasta poética. O sea, poner y decir que el derecho a la madre tierra, junto con el derecho de los pueblos indígenas, contra la gente de las ciudades, están en el mismo nivel y no puede vivir una con otra, no veo dónde más se puede llegar. Es una legislación
perfecta. No falta legislación. Y lo que han mencionado los colegas, aún más. Pero como en tantas otras cosas en nuestro país, no llega. O sea, no discutamos ahora del fuego, discutamos de las cooperativas mineras lanzando mercurio. ¿Quién controla una cooperativa perdida allá por Mayaya, en las cumbres del Cotapata, Santa Bárbara? Ni siquiera sabemos que existen. Tenemos unas minas aquí al lado de la presa de Incachaca. Y estamos, el agua que estamos tomando es esa. Y ahí tenemos mineros. Entonces, el nivel de implementación, por las dificultades del país, por la historia, por todo lo que dice Iván, otra vez, por eso es multidimensional, complejo el problema, no es tan fácil. Pero lo que sí vemos es que mientras sí hay avances muy importantes en el apoyo a la agricultura industrial, de gran escala, la intensiva, no quiero ser peyorativo, me refiero a la, digamos, tipo soya, pero aquí o en el Brasil o donde sea, no es la misma atención a la agricultura familiar, que todos sabemos, el mismo presidente lo reconoce, es justamente aquella que es amigable con el medio ambiente. Toda la agricultura familiar, de las partes altas y de las partes bajas. Entonces, nuevamente el concepto de frontera agrícola, de ampliación, en vez de implica más tierra con más, cuando se podría trabajar mucho más en eficientizar y volver más eficaz la agricultura familiar de los valles de Chuquisaca, de Potosí, del Alto Beni, de Caranavi. Entonces, el problema yo creo que está en las fórmulas, el desafío está en el artículo 3 de la ley de la Madre Tierra, de la ley marco. Políticas orientadas al vivir bien, tenemos que comer, vivir, todo lo que ya sabemos, a través del desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Entonces, hoy día, o anteayer, hace unos días, cuando el presidente presenta el argumento de que de algo tienen que comer los colonizadores, que yo entiendo también, porque estoy con ellos y los apoyo, y te preguntas, ¿y la armonía y el equilibrio? ¿Qué es de la armonía? No puede haber, o sea, no, puede haber, sin duda puede haber, pero yo creo que pasa por aplicar las normas que tenemos y que, como todos sabemos, el medio ambiente es un tema transversal. O sea, no es que el Ministerio de Desarrollo Rural, Tierras, hace sus cosas por allá y aquí el de Desarrollo Productivo, Economía Plural, y el Ministerio de Medio Ambiente hace otras cosas. Todo debe estar. Entonces, cada acción de estas, de ampliación de frontera agrícola, de dotación a colonizadores en San Ignacio, sea colonización legal o ilegal o ocupación, ahorita no me importa la categoría, debería estar acompañado por una estructura estatal en el campo, en el piso, que esté diciendo, oye hermanito, así no, ten cuidado, fíjate con los alcaldes, porque si no tenemos la normativa perfecta. Yo repito, no creo que Bolivia esté en vanguardia en esta normativa. La ley de la Madre Tierra es realmente completa, pero su nivel de aplicación, vuelvo a insistir en el ejemplo de la minería pequeña, no existe. O sea, es mínima, perdón, sí existe. Es tan reducida que tenemos estos hechos de los incendios que siguen siendo históricos y que varios pensamos que esto va a seguir empeorando en los años. Me tengo que ir porque Rodolfo ha lanzado varios temas que creo que es importante que los pongamos sobre la mesa, ¿no? El tema de la frontera agrícola, el encuentro entre entre desarrollo y medio ambiente, ¿no? Se puede hacer un desarrollo sostenible de forma real, se puede, no se puede, ¿no? La frontera agrícola implica, pues, no más una afectación al medio ambiente, cómo se puede hacer eso de la mejor manera. Y en estas cuestiones de cómo se aplica la norma, ¿qué rol juegan ahí los municipios, las gobernaciones y cuál es la relación, ¿no? de las competencias entre el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal? Quédese en esta Casa No es Hotel, que volvemos al próximo bloque a hacer estas grandes reflexiones sobre el tema de medio ambiente. Quédese con nosotros.
empezar contigo en lo último que señalabas, ¿no? Hay muchos reclamos sobre los ambientalistas, sobre mejorar, digamos, los controles de toda esta legislación, de la aplicación de las políticas medioambientales y qué sé yo. Pero de pronto nunca escuchamos una propuesta efectiva, ¿no?, de cómo el país sale del extractivismo. Tú hablabas del tema de minería, por señalar algunos, ¿no? Hemos tenido temas de exploración, explotación que están sobre la mesa, pero por otro lado son, digamos, las formas en las que nosotros como país nos sostenemos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, ¿no? O sea, Bolivia es un país extractivista. Hace 500 años atrás sacaban mineral del Cerro de Potosí y es la forma en la que los bolivianos hemos venido viviendo. Ahí hay que distinguir varios ámbitos. Primero hay que definir, bueno, nos falta en el debate nacional, quiero decir, precisar primero qué es extractivismo. La acepción normal que se da es que es aquella que solo pretende maximizar ganancias y no dejar nada. Vean, no sé, Colquechaca con Aullagas, la mina Popó, o ahora después la minería de Inti Raymi, en Oruro, ¿no? La que hizo el Hueco. Pero eso es histórico. O sea, vienen, sacan con todo y cuando se termina se acaba. Vayan a ver cuántos restaurantes hay en Caraparí ahora después que se está acabando San Alberto. Ese es un modelo hasta estúpido, podríamos decir, ya no solo es insostenible. Arrear con toda la máxima velocidad y después, si te he visto, no me acuerdo. Otra cosa muy distinta es vivir de recursos naturales que podemos y debemos extraer, como está escrito en varias de las leyes que tenemos en la Constitución, en la agenda patriótica, amigable con el medio ambiente, sustentable, sostenible, toda la palabrería, pero similar. Entonces, ahí hay que precisar, extractivismo no. Vivir de los recursos naturales, claro que sí, pero con un mínimo de medio ambiente y mínimo de sociedad también. No era leer con todo, así como los vándalos, como hacían los gringos bananeros, a llevarse todo. Por otro lado, también hay que precisar las posiciones medioambientalistas, y no pretendo ahora compartimentar el mundo medioambientalista, pero está claro que hay muchas personas, esta chica danesa, sí, danesa es, ¿no?, la que está haciendo un... Sueca, Greta ella, Thunberg, exacto, ¿no? Hay un ámbito de denuncia de que no lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Esa es una, digamos, hay un mundo, un universo muy amplio, totalmente respetable, nos está advirtiendo de lo que se nos va a venir en los próximos 30 años, el cambio climático, pero eso no necesariamente es llamemos así, el técnico que nos va a decir, y no en el sentido ingenieril, pero que nos va a decir, oye, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos, cuáles son los límites de esto? Eso sería el nivel de propuesta. Ha habido un debate interesante hace unos días en alguno de estos eventos de televisión, que no recuerdo dónde estaba mi querida amiga Cecilia Requena. Entonces alguien comentó después, no sé si era Patiño o alguno de estos, que decía, muy interesante la propuesta, pero la pregunta es ¿cómo se hace, cómo se cocina esto para que podamos comer? Sí, porque capaz hay muchas que uno está de acuerdo, ¿no? Cuando dice, sería inmoral no estar de acuerdo, pero luego en los hechos, en la realidad, y ahí es donde quiero preguntarte, Iván. Pero lo que no se ve en nadie, en muy pocos, en el mundo incluso, no digo solo que Bolivia, eran esfuerzos de avanzar. En eso está bien, o sea, nadie tiene la solución y te va a entregar la cajita. Parece que hay esfuerzos de avanzar desde lo personal, es decir... Eso puede ser, pero de todos modos sabemos que no podemos tener cada 5 años o 10 años un choque de este tamaño, o un incendio de este tamaño. Eso ya sabemos. Y al 7 y el 10 estamos así, eso no podemos tener. No podemos seguir llenando los ríos de mercurio, no podemos. Entonces, hay serie de cosas que más bien
se extrañaría, porque el gobierno, en un esquema como tenemos, el Estado tiene un rol importante, se le asigna un rol, debería ir avanzando eso, y no se aprecia que se haya avanzado tanto como en los otros temas. O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, las leyes de medio ambiente, ahí acabaron, más o menos están. Si analizas todo lo que se ha apoyado en leyes a la agricultura familiar, con la ley 144, la ley de OECAS, todo, son pura declaración, pero está hecho. Los otros todavía no tenemos mecanismo. Eso nos falta como país. Sobre lo último que señalaba Rodolfo, Iván, ¿es posible tener una soberanía alimentaria sin afectar el bosque? ¿Cómo se puede avanzar de forma realista a un desarrollo sostenible, más allá de toda esta normativa, de estas declaraciones que existen? O sea, es decir, ¿cómo se avanza de forma real ahí abajo con los productores? ¿Cómo se tiene una soberanía alimentaria sin que esto luego nos pase una factura tremenda, digamos? Bueno, primero, digamos, reaccionando a lo que decía Rodolfo, el tema de extractivismo se ha utilizado únicamente como una etiqueta arrojadiza, ¿no? Y nos pone a todos los países latinoamericanos en una misma bolsa, o perdón, nos pone fuera de la bolsa que somos los países latinoamericanos, como si estuviéramos haciendo algo diferente, ¿no? Inclusive Chile, durante Pinochet, no se atrevieron a, por ejemplo, cerrar o a nacionalizar, a privatizar el cobre por la importancia que tenía el cobre para la economía chilena, ¿no? Bolivia, yo creo que no se la puede llamar en este momento un país extractivista. Como bien decías, es extractivo porque todavía usamos recursos naturales. Pero no solamente se define o se debería definir el extractivismo como el hecho de extraerle valor a la naturaleza sin dejar nada, sino también es importante para qué extraes y cómo reinviertes el excedente generado por el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y en Bolivia, fuera de cualquier subjetividad, uno puede en la práctica ver cómo otros sectores han ido por primera vez desarrollándose desde las energías, ¿no? O sea, uno puede ver que por primera vez tenemos diferentes tipos de energías eólicas, geotérmicas, fotovoltaicas, poniéndose en la práctica cuando antes era solamente un sueño que veíamos en los países desarrollados. Y lo mismo sucede con los demás sectores, incluyendo el agrícola, ¿no? O sea, es interesante que yo les digo colegas ambientalistas porque yo soy biólogo y yo me considero ambientalista, ¿no? Pero además construyo y creo en este proceso, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que critican, por un lado, que las leyes nadie les hace caso y después están pensando que un decreto puede generar todo este problema, ¿no? O sea, ¿es o uno o es lo otro? Sí, ahí quiero hacer un énfasis, Iván. El decreto para mucha gente es el culpable del incendio. Quiero que me aclares, ¿tú crees que un decreto puede generar un incendio de esta naturaleza? Como lo decía, o sea, en primer lugar, ¿o crees que somos un país que esperamos los decretos para tomar acción y que solo si hay un decreto que viabiliza algo lo hacemos? Entonces realmente el decreto habría causado. Pero en particular en este caso, si eso fuera cierto, los fuegos serían en el Beni. Y no en Santa Cruz. Y no en Santa Cruz. Y más allá de eso, ¿no? Volviendo al tema que ponías a debate, ¿no? O cómo podemos volver o transformar estructuralmente nuestra relación con la naturaleza, particularmente es cambiando el enfoque. Y la ley de la madre tierra, más de ser lírica o poética, además establece un nuevo enfoque, ¿no? Ese enfoque que a veces algunos ambientalistas proponen de oponer a la naturaleza al ser humano y empiezan a demonizar a la gente como si no fuera parte también de la naturaleza y como no tuvieran también no solamente responsabilidad, sino derechos sobre sus ecosistemas. Entonces, la única forma de hacer viable ese tipo de ambientalismo es eliminando a la gente, ¿no? Y es, desde mi punto de vista, un extremo que raya en lo fascista, ¿no? Sin embargo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Lo que se plantea, no solamente en temas como los fuegos, sino en temas como el agua, en temas como es
la producción familiar, la producción agroecológica, es construyendo consensos con los mismos actores, ¿no? Lo que cambia la ley de la madre tierra no es solamente darle derechos a la naturaleza como si fuera una persona que tiene que ir a los juzgados a demandar a las personas, ¿no? A otras personas. Los derechos de la madre tierra es una forma de ejercer nuestra relación con la naturaleza. Cuando hablamos del derecho a la no contaminación, que hacía referencia, por ejemplo, Rodolfo, no quiere decir que tenemos que castigar a los que echen mercurio, sino tenemos que buscar alternativas para esas comunidades que dependen de la minería en este momento. Es por eso que Bolivia es uno de los primeros en ratificar, por ejemplo, Minamata, ¿no? El convenio de Minamata, demostrando además que es un problema mundial el tema del mercurio en la minería, no es un tema que Bolivia, y tampoco es un tema que haya empezado con este gobierno. Entonces, ha habido un cambio de enfoque que necesita ser construido no solamente desde, como bien decías, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, desde la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, sino que si realmente queremos tratar estos temas a nivel estructural, nos tenemos que sentar todos los actores y proponer soluciones que no pasan por decir el problema es este gobierno. O sea, a este gobierno se le está culpando de todas las tensiones y los desafíos que tienen esa tensión entre poder tener la capacidad de hacer desarrollo y también tener la capacidad de conservar nuestros ecosistemas y mantener obviamente un patrimonio importante que es de todos, como son los bosques, ¿no? Finalmente, solo para demostrar que en la práctica se ha hecho esto, ¿no? O sea, Bolivia, a pesar de las presiones internacionales, Bolivia ha sido muy firme en vincular su desarrollo a sus compromisos internacionales. Es decir, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, que es el principal consenso que tenemos los países del mundo sobre el cambio climático, Bolivia ha propuesto tomar acciones de largo plazo en las áreas de bosques, energía y agua, ¿no? O sea, hemos priorizado bosques. ¿Y cómo? Con un enfoque diferente que responde a la democratización de los derechos sobre el bosque, pero también a la gestión integral y sustentable comunitaria de esos bosques, ¿no? No es solamente castigar o perseguir, es acomodar la fuerza del Estado y acomodar las herramientas a los diferentes tipos de actores. Parece que nos están comunicándome muy poco, Iván, como crítica te lo digo, que es esos esfuerzos que se están haciendo in situ, ¿no? Porque daría la sensación como un poco... bien, Rodolfo, que dices esa cuestión de que la gente también tiene derecho a producir, etcétera. Sino los cómo se están haciendo, o sea, cómo de verdad se aplica la ley de la madre tierra, que yo coincido contigo que es una ley muy linda de leerla, además. O sea, más allá de que uno diga, bueno, no se puede aplicar y qué sé yo, es una ley que uno la agarra y dice, es una ley bonita, bonita de leer, te emociona, ¿no? Pero de verdad que no está siendo claro para nosotros en el país cómo esa ley se está aplicando. Ahora, ministro, yo quiero volver un poco al tema que está siendo la agenda de la semana. No solamente ha habido una molestia, ¿no? Ha habido incluso unos niveles de desesperación. Nosotros hemos visto marchas hoy día en todo el país, ¿no es cierto? Los incendios se apagarán. Esperamos que más pronto que tarde, pero los incendios se van a apagar. Se apagan los incendios, es decir, ya está, usted ya nos ha descrito el primer bloque, todo el programa que se tiene. Esperamos que realmente en lo que queda en lo que empieza esta semana, realmente podamos tener la satisfacción de decir esta pesadilla, digamos, ha terminado. Pero ¿qué pasa después del incendio? ¿Cómo se gestiona una recuperación de un bosque? Vamos a tener la recuperación del bosque chiquitano. ¿Qué pasa con la fauna? ¿Cuáles son esos tiempos de recuperación de la fauna? ¿Qué se hace para recuperar un bosque incendiado? Bueno, yo creo que hay que ser concretos, ¿no? El incidente de esta emergencia nacional es realmente de dimensiones muy importantes, ¿no? Entonces no es algo que se puede resolver fácilmente, y eso también hay que ser yo creo, responsables. Hemos comenzado con una movilización nacional, se le está dando toda la importancia del caso y esto todavía va a tardar su tiempo, ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo
de forma franca y directa, ¿no? Vamos a trabajar, lo estamos haciendo con todas las capacidades que tiene el Estado y tenemos que salir de este evento, esperemos en las siguientes semanas, ¿no? Obviamente por la dimensión de esta emergencia se tienen que activar, se van a trabajar diferentes planes de recuperación. En el tema de fauna y demás, ahora mismo están activadas varias medidas para justamente inventariación, rastreo de especies afectadas. Hemos habilitado inclusive albergues para animales que pueden ser afectados. Esas son las medidas contingenciales. Pero todo lo que se viene después implica incorporar planes de manejo y de recuperación y que tienen que involucrar, como decía muy bien Iván, en este enfoque más integral a todos los actores, con todas sus particularidades. Y hay que entender justamente el área de la Amazonía, los bosques chiquitanos y demás, como verdaderos sistemas de vida, donde obviamente está el bosque como tal, como flora, digamos, está la fauna ahí presente, pero también tenemos actores productivos, económicos, comunidades campesinas, comunidades interculturales, tenemos productores ganaderos en la zona. Entonces, con todos los actores debemos plantear un plan de recuperación, ¿no? Ahora, este plan de recuperación, ¿qué elementos debería incorporar? Tenemos un desafío que se llama de corto plazo, que es justamente la atención de las necesidades que van a surgir de la afectación de los incendios. Lo mencionaba muy bien Rodolfo, probablemente el tema de pasturas, alimento para animales, el tema de agua puede ser afectado. No tenemos desplegado un equipo técnico justamente en estos momentos evaluando primero la provisión de agua para las personas, pero también viendo la disponibilidad de agua para el conjunto del ecosistema, cuál puede ser la afectación en la zona, ¿no? Y ahí viene uno de los elementos que justamente complejizan esta situación, que es la combinación de un evento extremo como el fuego y una sequía que se nos viene de varios meses atrás. Entonces no solamente vamos a tener que activar medidas de recuperación, digamos, de las áreas afectadas por el incendio, sino tenemos que activar medidas de recuperación y contingencia a una sequía que va a prolongarse, porque todos sabemos que la época seca en nuestro país comienza justamente en estos meses y vienen los meses de septiembre, octubre y noviembre si no llegan las lluvias como meses críticos. Entonces tenemos que establecer verdaderos acuerdos intersectoriales y también con los diversos niveles del Estado. Por eso yo creo que es importante la activación de una iniciativa conjunta y común. Estamos trabajando de la mano con los municipios en la zona y también con la gobernación, porque a cada uno nos va a tocar algo de las tareas de recuperación los siguientes meses. Cuando uno entra en el caso específico, por ejemplo, de hablar de la recuperación de los bosques, vamos a tener que identificar mecanismos para reintroducir, por ejemplo, la reproducción del bosque chiquitano, que tiene sus características propias. Nuestra gente, por ejemplo, hablábamos hace algunos días con el equipo técnico que está desplazado en el lugar, están haciendo la inventariación, por ejemplo, de las capacidades que tenemos de viveros para reproducción de especies locales en toda la Chiquitanía. Porque además es un árbol específico que creo que crece sobre la roca, ¿no? Exactamente, y no crece, digamos, fácilmente, ¿no? Tiene que ser desarrollada. Es decir, hay toda una dinámica que además viene por otro elemento que a veces no les damos la importancia. Ni bien acabe el evento, ni bien acabe esta situación de emergencia, tenemos que ser muy cuidadosos en cuantificar la afectación real. Se habla de dimensiones muy importantes de superficies afectadas. Una parte son bosques, pero otra parte también son pajonales y demás, que tienen su propia dinámica también de reposición y demás. Pero entonces, creo que eso es un poco más fácil, ¿no? Sí, o sea, el tema de lo del bosque es lo más es lo más complejo, pero son más grandes. aunque son más grandes. La superficie es mucho más grande. Pero nuevamente la corresponsabilidad, eso es importante establecerla de todos los niveles del Estado, porque nuevamente lo que viene del aprendizaje de situaciones como la que estamos viviendo ahora es justamente la necesidad de desarrollar capacidades que antes no tenía el Estado
para enfrentar este tipo de situaciones, porque como lo podemos vislumbrar todos nosotros, estas condiciones, digamos, desfavorables, producidas por el cambio climático, producidas por los procesos de desarrollo productivo en toda la zona, van a seguir siendo persistentes en el tiempo. Es decir, incendios forestales son recurrentes ya en muchas partes del mundo y no vamos a ser nosotros ajenos a eso. Por lo tanto, a la realidad. Tenemos que desarrollar una capacidad instalada a nivel local, a nivel departamental y seguir desarrollando nuestras capacidades a nivel nacional para poder actuar oportunamente en todas estas situaciones. Me tengo que ir a un corte. Ministro, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos a las conclusiones de nuestro programa. Cada uno de nuestros panelistas va a tener un minuto de conclusión y al ministro le vamos a preguntar no solamente las recomendaciones, sino cómo se puede colaborar de manera efectiva. Han habido muchos grupos voluntarios que han estado donando, haciendo sus colaboraciones. A ver que el ministro nos oriente cómo hacerlo de mejor manera. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Ya volvemos simplemente a las conclusiones. Le vamos a pedir a nuestros invitados que realmente no se pasen del tiempo porque no lo tenemos. Iván, para salir, un minutito. Bueno, este problema ha sido muy serio, ha sido muy importante a nivel nacional, ha también tenido una respuesta muy responsable de todo el Estado y la movilización y la preocupación de la gente se tiene que poder canalizar para que podamos trabajar juntos, ¿no? Existen muchas propuestas que todavía tienen que seguirse desarrollando y existe mucha oportunidad también de cambiar las cosas que están mal y mejorar las que están bien a partir de entender que todos estamos en un mismo bote, pero con responsabilidades diferenciadas. Muchísimas gracias. Rodolfo, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Bueno, este evento, este episodio nos lleva a dos conclusiones. Bueno, uno, que la soberanía alimentaria no está divorciada del medio ambiente. Todas las normas nacionales, la alianza, la agenda patriótica, la constitución, bla, 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 dicen que van juntas. O sea, no hay piedad. Ahora que no sepamos muy bien cómo, ese es otro. Y el otro que nos lleva claro, tenemos que empezar como país a profundizar un debate, una plataforma, un diálogo, todos los actores, pasar de la protesta a la propuesta. Y solamente por un detalle, yo no digo que la frontera agrícola hay que ponerle una pared, pero depende el ritmo, el cuánto y los tiempos. Muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Ministro, unos segunditos, le han robado tiempo. No, sí, no se preocupe. Yo creo que es importante la atención a esta emergencia. Ha demostrado la necesidad de trabajar juntos con todas las capacidades del Estado. Es posible hacerlo. Yo creo que los desafíos para poder atender emergencias como esta y obviamente los desafíos de desarrollo que tiene el país parten también de un gran acuerdo nacional y que el conjunto de la sociedad se involucre. Gracias. Y eso es importante, no solamente el conjunto de la sociedad, sino las capacidades que podamos desarrollar como país, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta casa, en nuestro hotel. Estamos volando, nos hemos atrasado mucho hoy día en ATV. Siga con la programación de ATV y el cambio también está en ustedes. La responsabilidad de lo que ha pasado este fin de semana, de lo que ha pasado en el país en este agosto, es de cada uno de nosotros también. Y el cambio está en cada uno de nosotros, en nuestras formas de vida. Quédese en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.